Hay algo que pasa cada domingo y lo más inquietante no es que suceda, sino que casi nadie se atreve a decirlo en voz alta. Porque si entras a cualquier iglesia, en cualquier ciudad, y observas con atención lo que ocurre en la misa, vas a notar una escena que se repite con una precisión casi perfecta. No importa la edad, no importa la historia, no importa la vida que cada persona lleva fuera de esas paredes, hay un momento en el que todos hacen exactamente lo mismo. Se levantan, forman la fila, avanzan en silencio y reciben la comunión. Pero lo que nadie dice es lo que viene antes de ese momento. O mejor dicho, lo que no viene. Porque millones de personas que comulgan cada domingo no se han confesado. No han hecho un examen de conciencia real. No han nombrado pecados que llevan cargando desde hace semanas, meses, incluso años. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo. Porque no estamos hablando de personas alejadas de la fe. No estamos hablando de quienes rechazan a Dios. Estamos hablando de los fieles, de los que nunca faltan, de los que rezan, de los que creen, de los que enseñaron a otros a creer. Personas que en apariencia lo están haciendo todo bien y sin embargo algo no está bien. No por mala intención, no por rebeldía, sino por algo mucho más silencioso, mucho más común y mucho más peligroso. Nadie se los explicó. Nadie les dijo que hay pecados concretos que bloquean completamente la gracia de la comunión. Nadie les enseñó que puedes estar en la fila y al mismo tiempo estar cerrado por dentro. Y lo más importante, nadie les hizo esta pregunta. ¿Estás realmente preparado para recibir lo que estás a punto de recibir? Antes de seguir, quiero que hagas algo conmigo. Piensa en la última vez que comulgaste. No la idealices, no te justifiques, solo mírala con honestidad. ¿Cómo llegaste a ese momento? ¿Hubo preparación o solo costumbre? ¿Hubo conciencia o solo repetición? Porque esa respuesta es el punto de partida de todo lo que viene. Y cuando terminemos este video, esa misma pregunta va a pesar mucho más. Ahora, hay algo que necesitas entender antes de entrar en los 12 pecados, porque sin esto todo lo demás pierde sentido. La comunión no es un gesto social, no es una parte de la misa, no es algo que haces porque todos lo hacen. La comunión es un encuentro, y no un encuentro simbólico, no una representación, no un recuerdo. Es, según la enseñanza constante de la Iglesia, el cuerpo real de Cristo. Y si eso es verdad, entonces todo cambia. Porque no puedes acercarte a algo así de cualquier manera. No puedes llegar sin preparación, como si fuera una rutina más. No puedes recibir algo infinito con un corazón distraído. Y aquí es donde aparece una frase que la mayoría ha escuchado, pero muy pocos han tomado en serio. Quien recibe la comunión en estado de pecado grave, come y bebe su propia condenación. Eso no es una exageración, no es una amenaza, es una advertencia. Y no está ahí para asustarte, está ahí para despertarte. Porque la comunión no es peligrosa por lo que es, sino por cómo la recibes. Y aquí es donde entra una imagen que lo deja todo claro. Imagina que un rey, no cualquier persona, un rey te invita a cenar, no a un evento público, a su mesa, contigo. Ahora imagina que llegas sin prepararte, sin cuidar tu apariencia, sin pensar en el momento. Como si fuera cualquier cosa, no sería una falta de protocolo, sería una falta de respeto. No porque el rey sea cruel,
sino porque el encuentro merece algo de ti. Ahora, entiende esto. La comunión es infinitamente más grande que cualquier cena con cualquier rey. Y sin embargo, muchas personas se preparan menos para comulgar que para una reunión de trabajo. Y eso no viene de la maldad, viene de la costumbre, porque poco a poco lo sagrado se volvió automático, lo extraordinario se volvió rutina. Y lo que debería detenerte ahora pasa sin que lo notes, pero eso puede cambiar hoy, porque lo que vas a ver ahora no es teoría, no es algo lejano. Son 12 pecados concretos, comunes, silenciosos, que millones de personas cargan sin saber que están bloqueando completamente la gracia de la comunión. Y el primero es el más directo de todos, pero también el que más personas ignoran, el pecado de recibir la comunión en estado de pecado mortal. Aquí no hay ambigüedad. Un pecado mortal tiene 3 condiciones. Es grave. Sabes que es grave y decides hacerlo. Y si tienes uno, aunque sea uno sin confesar, y te acercas a comulgar, no estás recibiendo como deberías. Estás contradiciendo lo que ese momento significa. Pero aquí es donde la mayoría se confunde, porque no se siente grave. No hay una alarma, no hay un aviso. La persona sigue yendo a misa, sigue rezando, sigue cumpliendo y por fuera todo parece normal, pero por dentro hay una ruptura. Y para entenderlo, piensa en esto. Imagina que tienes una pelea fuerte con alguien que amas. Dices cosas que hieren, rompes algo importante. Y al día siguiente, sin pedir perdón, sin hablarlo, sin arreglarlo, te sientas a su mesa como si nada hubiera pasado. Eso no es cercanía, es incoherencia. Y eso mismo es comulgar en pecado mortal. Ahora viene lo importante. El remedio no es complicado, pero sí requiere algo que muchos evitan: detenerse, reconocer y confesarse. Y si no puedes hacerlo antes de esa misa, entonces no comulgar. Y esto puede incomodar, porque parece una pérdida, pero en realidad es un acto de respeto. Y más aún, es un acto de honestidad, porque a veces el mayor acto de fe no es recibir, es saber esperar. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, porque el segundo pecado parece pequeño, pero revela mucho más de lo que imaginas. La falta de ayuno eucarístico. Antes de recibir la comunión, la iglesia pide algo muy simple: 1 hora de ayuno, nada de comida, nada de bebidas, excepto agua o medicina. Y a primera vista parece un detalle menor, un requisito técnico, algo fácil de ignorar. Y por eso casi nadie lo toma en serio. Personas que desayunan justo antes de ir a misa, que toman café en el camino, que llegan a la comunión sin haber hecho ninguna preparación física y dicen: no pasa nada, pero sí pasa algo, porque ese ayuno no es por disciplina externa, es una señal interna, es el cuerpo diciendo: lo que viene es distinto. Es una pausa, un aviso, una preparación. Y cuando eso desaparece, algo se pierde, porque el cuerpo también participa en la fe. Y cuando el cuerpo no se prepara, el alma muchas veces tampoco. Pero aquí viene lo interesante. Antes esto no se discutía. Había generaciones que lo entendían sin necesidad de explicaciones. Familias enteras que llegaban a misa en ayunas. Niños que crecían sabiendo que no se comía antes de comulgar. No por miedo, por respeto,
porque sabían, aunque no lo pudieran explicar, que ese momento era diferente. Y eso poco a poco se fue perdiendo. Y fue reemplazado por algo mucho más peligroso. La comodidad, la idea de que no importa tanto, pero lo que parece pequeño empieza a construir algo más grande. Porque cuando dejas de cuidar lo externo, poco a poco dejas de cuidar lo interno. Y eso nos lleva al tercer pecado que casi nadie identifica, pero que cambia completamente la experiencia de la comunión. La falta de contrición verdadera, y aquí es donde la mayoría se equivoca sin darse cuenta, porque creen que mientras no haya pecado mortal, todo está bien, pero no es así. Puedes acercarte sin pecados graves y aún así estar completamente cerrado porque nunca pediste perdón, porque nunca miraste lo que hiciste en la semana, porque nunca tuviste un solo momento de honestidad con Dios antes de recibirlo. Y entonces la comunión pasa, pero no transforma. Y la persona empieza a preguntarse algo peligroso. ¿Por qué no siento nada? ¿Por qué la misa ya no me dice nada? ¿Por qué Dios parece lejos? Y la respuesta muchas veces no está en Dios. Está en ese momento que nunca ocurre. El momento de decir, fallé. Y aquí viene lo más importante. La contrición no tiene que ser perfecta. No tiene que ser emocional. No tiene que ser larga. Puede ser algo tan simple como un segundo real. Un instante en el que dices, Señor, sé que no estuve bien, pero quiero acercarme mejor. Eso es suficiente. Eso abre algo. Pero cuando ese momento no existe, todo se vuelve automático. Y lo automático nunca transforma. Y justo cuando crees que esto es lo más profundo, aparece algo mucho más incómodo. Porque el siguiente pecado no está en lo que haces, sino en lo que te niegas a soltar. Y cuando lo veas, vas a entender por qué tantas comuniones no están dando fruto. Pero eso lo vemos en la siguiente parte. Porque hay algo que muchas personas cargan cada domingo y no lo consideran pecado, pero está ahí, silencioso, constante, afectando directamente la manera en que reciben la comunión, y eso es el rencor. No un rencor momentáneo que aparece y desaparece, sino ese que ya ha hecho raíces, ese que ya no arde pero tampoco se va, ese que dejó de doler porque se volvió parte de ti. Y aquí es donde todo se vuelve más serio, porque puedes rezar, puedes ir a misa, puedes cumplir con todo lo externo, pero si hay alguien en tu vida a quien decidiste no perdonar, algo dentro de ti se cierra, y no es simbólico, es real, porque antes incluso de hablar de la comunión, hay una advertencia muy clara. Si tienes algo contra tu hermano, detente, no avances, resuélvelo primero. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no se trata solo de tu relación con Dios, se trata también de tu relación con los demás. Y aquí es donde muchos se justifican, dicen que no pueden perdonar, que lo que les hicieron fue demasiado, que no depende de ellos, y en parte tienen razón, porque el perdón no siempre es inmediato ni fácil. Pero aquí está el punto que no puedes ignorar. No se te pide que ya hayas perdonado completamente. Se te pide que no estés cerrado a perdonar, porque hay una diferencia enorme entre decir todavía no puedo y decir no quiero. Y esa diferencia lo cambia todo, porque la comunión no entra en un corazón cerrado. No porque Dios se niegue, sino porque tú no estás dejando espacio. Así que piensa en esa persona que vino a tu mente sin esfuerzo. Y ahora pregúntate con honestidad qué pasaría dentro de ti si la vieras hoy. Porque si lo que aparece es tensión, rechazo o dureza, entonces hay algo que no puedes ignorar antes de acercarte al altar. Pero justo cuando crees que ese es el punto más profundo,
la historia da un giro inesperado, porque a veces el rencor no está donde tú crees, a veces no es contra otra persona, a veces es contra Dios. Y esto incomoda más porque casi nadie lo reconoce, pero es mucho más común de lo que parece. Personas que siguen yendo a misa, que siguen rezando, que siguen comulgando, pero algo cambió en algún momento, algo se rompió, una pérdida, una enfermedad, una injusticia, algo que no debió pasar, pero pasó. Y desde entonces hay una distancia, no visible ni hablada, pero completamente real. Y mientras esa distancia existe, la persona sigue cumpliendo por fuera, pero por dentro hay una pregunta que no se ha cerrado. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios no hizo nada? Y mientras esa pregunta sigue abierta, la comunión no fluye igual, porque no puedes acercarte plenamente a alguien con quien estás en conflicto. Y aquí viene algo que puede cambiarlo todo. No necesitas tener la respuesta ni entender lo que pasó, solo necesitas ser honesto. Decirle a Dios exactamente lo que llevas dentro, decirle me dolió, no lo entendí y todavía me cuesta, porque esa honestidad abre una puerta que el silencio mantiene cerrada, pero ignorarlo hace que todo siga igual. Y esa es la diferencia entre una comunión que transforma y una que pasa sin dejar huella. Y cuando parece que ya llegaste al fondo, aparece un pecado que se esconde detrás de algo que incluso parece bueno, algo que se disfraza de fe. Y ese es la soberbia espiritual, que es peligrosa precisamente porque no se siente como pecado, se siente como tener razón, como estar más comprometido, como hacer las cosas mejor que otros. Y ahí es donde empieza el problema, porque la persona que cumple con todo empieza a mirar a los demás desde arriba, empieza a juzgar, a comparar, a medir y sin darse cuenta rompe algo esencial, porque la fe sin humildad se convierte en distancia, en separación, en superioridad. Y eso es exactamente lo contrario de la comunión, pero lo más peligroso es que quien está ahí no lo ve, cree que está bien, cree que está más cerca, cuando en realidad está más cerrado. Y aquí es donde necesitas detenerte y hacerte una pregunta incómoda. Si hay alguien a quien consideras menos en la fe, alguien a quien miras con juicio o con cierta superioridad, porque si la respuesta es sí, entonces hay algo que necesita ser limpiado antes de acercarte al altar, porque la comunión no es solo unión con Dios, es también unión con los demás. Y no puedes unirte desde arriba, tienes que hacerlo desde la humildad. Pero incluso eso no es lo más inquietante, porque hay un pecado que no grita, no incomoda y no se siente, y precisamente por eso destruye más lentamente la tibieza, la pereza espiritual, la costumbre que se instala sin que te des cuenta, y aquí es donde muchas personas llevan años, van a misa, se levantan, comulgan, se sientan y se van, sin que nada pase por dentro. Y al principio no parece importante, pero con el tiempo algo se apaga, la fe se vuelve plana, la oración pierde fuerza, Dios empieza a sentirse distante y la persona comienza a preguntarse por qué ya no siente nada. Pero el problema no es que Dios se haya ido, el problema es que la relación dejó de estar viva. Y lo más fuerte es que la tibieza no duele ni alerta. Simplemente se instala como el agua tibia, que no quema, pero tampoco despierta. Y semana tras semana va vaciando algo que antes tenía vida. Hasta que un día te das cuenta de que han pasado años. Pero aquí viene lo importante, tiene solución y no es complicada. No necesitas emociones intensas ni experiencias extraordinarias, solo necesitas presencia. Un momento real antes de comulgar en el que te detienes y reconoces lo que está pasando, en el que dices esto es real y esto importa, porque ese instante cambia completamente la experiencia, pero si no está, nada cambia. Y justo cuando parece que ya viste todo,
aparece uno de los pecados más normalizados y más ignorados, el chisme, la murmuración, y aquí es donde muchos se resisten porque lo ven como algo cotidiano, algo sin importancia. Pero piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces has hablado de alguien que no estaba presente? ¿Cuántas veces has compartido algo que no necesitaba ser compartido? ¿Cuántas veces has dicho algo que no dirías si esa persona estuviera enfrente? Ahí está la línea. Y casi nadie la reconoce porque la murmuración no es solo hablar, es dañar, es sembrar duda, es afectar la imagen de alguien sin que pueda defenderse. Y eso pesa más de lo que parece, porque puedes comulgar, salir de misa y en la siguiente conversación destruir la reputación de alguien con palabras y luego regresar el siguiente domingo como si nada. Y ahí es donde la coherencia se rompe, porque no puedes recibir unión y sembrar división al mismo tiempo. Y si llevas tiempo en eso, ya sabes lo que necesitas hacer. Pero lo que viene ahora es todavía más directo, porque ya no tiene que ver con lo que sientes, sino con lo que hiciste y aún no has reparado. Y cuando lo veas, vas a entender por qué algunas personas no logran avanzar aunque lo intenten, y por qué la comunión sigue sin transformar como debería. Porque hay un punto donde todo deja de ser interno y se vuelve concreto, visible, medible, y por eso mismo más incómodo de enfrentar, porque ya no se trata de lo que sientes ni de lo que piensas, sino de lo que hiciste y no has corregido, y ese es el siguiente obstáculo que muchas personas llevan directo a la comunión sin darse cuenta, la injusticia no reparada, que no suena tan grave cuando se dice así, pero cambia completamente cuando le pones nombre, cuando dejas de hablar en general y empiezas a mirar lo específico, el dinero que no devolviste, el favor que nunca pagaste, el cobro que hiciste de más sabiendo que no te correspondía, el trabajo que no cumpliste pero sí cobraste, el objeto que tomaste prestado y nunca regresaste porque en ese momento parecía pequeño, parecía justificable, parecía que no iba a importar, pero se quedó contigo. Y aquí es donde todo se vuelve directo, porque no puedes acercarte a recibir con las manos abiertas cuando hay algo que no te pertenece todavía en ellas. No porque Dios quiera castigarte, sino porque hay una incoherencia real entre lo que estás recibiendo y lo que estás reteniendo, y muchas personas intentan resolverlo solo en la confesión, dicen el pecado, reciben el perdón, pero no tienen ninguna intención de reparar, y ahí es donde el proceso queda incompleto, porque el perdón no elimina la responsabilidad, la revela, la pone enfrente, la hace imposible de ignorar, y no siempre significa que tienes que resolverlo todo de inmediato, pero sí significa que tienes que querer hacerlo, porque esa intención es lo que abre la puerta. Pero cuando ni siquiera existe esa intención, la comunión llega y no entra. Y justo cuando crees que este es el nivel más concreto, aparece algo todavía más profundo, algo que no tiene que ver con otros ni con cosas, sino contigo y con Dios directamente, y es una de las realidades más silenciosas que existen en la vida espiritual, la falta de perdón hacia Dios, que suena extraño al principio, incluso incorrecto, pero si eres honesto, sabes exactamente de qué estamos hablando, porque hay momentos en la vida donde algo ocurre que no encaja, que rompe todo lo que esperabas, que contradice todo lo que creías que Dios iba a hacer, una pérdida que no tenía sentido, una puerta que se cerró cuando más la necesitabas abierta, una oración que nunca fue respondida, y desde ese momento algo cambia, no de forma visible, no de forma dramática, pero sí real. Se crea una distancia, un muro que no se habla, pero que se siente, y la persona sigue yendo a misa, sigue rezando, sigue cumpliendo, pero ya no se entrega igual, porque hay una parte que se cerró, una parte que todavía guarda una pregunta o incluso una queja.
Y aquí es donde la comunión se vuelve una contradicción silenciosa, porque estás acercándote a alguien en quien no confías completamente, y eso no se resuelve ignorándolo, ni fingiendo que no existe. Se resuelve nombrándolo, diciendo con honestidad lo que llevas dentro, aunque suene imperfecto, aunque no tengas las palabras correctas, porque esa verdad es lo único que puede empezar a romper esa distancia. Y sin eso, todo lo demás se queda en la superficie. Pero ahora viene algo que muchos conocen y aún así pasan por alto constantemente. Algo que no depende de emociones ni de procesos internos, algo que es claro, directo y aún así se relativiza con facilidad. La omisión de la misa dominical sin causa grave, porque aquí no hay ambigüedad, no se trata de interpretación, la misa del domingo no es opcional en la vida cristiana, es el centro, es el punto de referencia, es el momento donde todo converge. Y cuando empiezas a faltar sin una razón real, no por enfermedad, no por imposibilidad, sino por comodidad, por preferencia, por luego voy, algo empieza a desordenarse. Porque lo que era central pasa a ser secundario y lo que era esencial pasa a ser negociable. Y lo más peligroso es que no se siente grave al inicio, se siente pequeño, justificable, pero se acumula domingo tras domingo hasta que la relación cambia. Y luego, cuando regresas y comulgas, actúas como si no hubiera pasado nada, pero sí pasó, porque no puedes desconectarte del centro y luego pretender que todo sigue igual sin reconocerlo, y eso necesita ser llevado al confesionario, no desde la culpa, sino desde la coherencia, porque la comunión no es un evento aislado, es parte de un ritmo, de una relación que necesita constancia. Y cuando parece que ya hemos llegado a todo lo que podría bloquear ese momento, aparece algo que no se presenta como pecado, que no tiene nombre fuerte, que incluso puede parecer inofensivo, pero que termina definiendo toda la experiencia, la falta de preparación habitual, porque aquí no estamos hablando de un acto puntual, estamos hablando de una forma de vivir la comunión, de cómo llegas cada domingo, de si hay intención o solo repetición, de si hay conciencia o solo rutina, porque la diferencia entre una comunión que transforma y una que pasa sin dejar rastro, muchas veces no está en lo que hiciste mal, sino en lo que nunca hiciste antes de llegar. Ese minuto que no diste, ese silencio que evitaste, ese momento en el que pudiste detenerte y no lo hiciste, y entonces todo ocurre por fuera, pero casi nada por dentro, y con el tiempo eso se vuelve normal, hasta que un día te preguntas por qué ya no sientes nada, por qué ya no hay cambio, por qué todo se volvió plano. Y la respuesta no está en buscar algo nuevo, está en hacer algo diferente con lo que ya tienes, en llegar distinto, en presentarte con intención, aunque sea pequeña, aunque no sientas nada especial, porque la gracia no necesita emoción, necesita apertura, necesita un espacio donde entrar, y ese espacio lo creas tú o lo cierras tú. Y ahora, después de ver todo esto, 12 puntos que no son teoría, que no son lejanos, que no son raros, sino profundamente cotidianos, aparece una pregunta que ya no puedes evitar. ¿Cómo has estado comulgando hasta ahora? Porque ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes decir que nadie te lo explicó. Ahora hay claridad, y con la claridad viene la responsabilidad, pero no una responsabilidad que pesa, sino una que abre una posibilidad completamente nueva, porque el próximo domingo no tiene que ser igual al anterior, puede ser diferente, completamente diferente. No por algo externo, no porque cambie la misa, no porque cambie el sacerdote, sino porque tú llegas distinto, porque limpiaste lo que tenías que limpiar, porque nombraste lo que tenías que nombrar, porque decidiste no acercarte de forma automática, sino consciente, presente, dispuesto. Y aquí es donde todo se vuelve real.
porque no se trata de recordar estos 12 puntos, se trata de hacer algo con ellos, hoy, no mañana, no después, hoy. Tomar unos minutos y recorrerlos en silencio, sin justificarte, sin explicarte, solo viendo con honestidad qué está en ti, qué necesitas llevar al confesionario, qué necesitas soltar, qué necesitas reparar, porque ese momento, ese pequeño acto de conciencia es el inicio de algo mucho más grande, es el punto donde la fe deja de ser costumbre y empieza a ser decisión. Y esa decisión cambia lo que pasa el domingo, cambia cómo recibes, cambia lo que te llevas de ahí. Porque hay algo que tienes que entender antes de terminar, algo que muy pocas personas consideran, pero que lo cambia todo. La comunión no solo te afecta a ti, afecta a quienes te rodean, especialmente a los que te miran, a los que aprenden de ti sin que te des cuenta. Porque hay un momento en cada misa que los niños observan con más atención que cualquier otro. El momento en que te levantas, caminas, recibes y vuelves a tu lugar, y en esos segundos están aprendiendo sin palabras qué significa realmente ese acto, si es importante o no, si es real o no, si merece silencio o distracción, si hay algo ahí o no lo hay. Y tú les estás enseñando, quieras o no, con cada gesto, con cada mirada, con cada segundo después de comulgar, y eso se queda con ellos, se convierte en su referencia, en su idea de fe, en lo que un día repetirán o abandonarán. Y entonces todo vuelve a una sola cosa, un solo momento, un solo punto de decisión. El próximo domingo, cuando te levantes y empieces a caminar hacia el altar, porque esa caminata ya no va a ser igual, ahora sabes lo que está en juego, ahora sabes lo que llevas, ahora sabes lo que significa. Y cuando el sacerdote diga el cuerpo de Cristo y tú respondas amén, ese amén ya no puede ser automático, ya no puede ser un reflejo vacío. Tiene que ser una declaración real, consciente, elegida, un sí que diga creo, un sí que diga estoy aquí, un sí que diga vengo preparado, porque ese amén dicho de verdad una sola vez puede cambiar completamente la manera en que vives la comunión y cuando eso cambia, todo lo demás empieza a cambiar también. Si te dijera que existe un truco capaz de detener cualquier ataque espiritual, probablemente dudarías. Y con razón, porque durante años se nos ha enseñado a desconfiar de todo lo que suena demasiado simple. Pero aquí está lo inquietante. Y si precisamente por ser tan simple ha pasado desapercibido, y si lo que estás a punto de escuchar no es superstición, sino un principio antiguo que ha sido ignorado incluso dentro de la fe, porque hay algo que casi nadie explica correctamente, y cuando lo entiendes, cambia la forma en que enfrentas todo lo invisible. Tal vez has sentido que algo no encaja. Oras, pero nada cambia. Intentas avanzar, pero algo siempre se interpone. No es necesariamente visible, no puedes señalarlo con el dedo, pero está ahí como una resistencia constante, silenciosa, insistente. Y lo más desconcertante es que mientras más luchas, más parece que esa fuerza te observa esperando. Pero lo que pocos te dicen es que no todas las batallas se ganan luchando más fuerte, algunas se ganan entendiendo una ley que ya estaba escrita desde el principio. Porque la Biblia no habla de protección como algo simbólico o abstracto, habla de algo específico, algo directo, algo marcado. Y aquí es donde todo comienza a ponerse interesante, porque hay un patrón que se repite una y otra vez, pero que la mayoría nunca conecta. Un patrón que aparece en momentos críticos, justo antes del juicio, justo antes del caos, justo antes de que todo cambie. En un momento de la historia, cuando la corrupción había alcanzado niveles insoportables, cuando el juicio estaba a punto de caer, ocurrió algo que parece sacado de otra dimensión. No fue una oración colectiva, no fue un ritual público, fue una instrucción precisa, casi quirúrgica. Dios envía un mensajero con una tarea específica
recorrer la ciudad, pero no para destruir, sino para marcar. Y no a cualquiera, solo a aquellos que realmente estaban alineados con él. Solo a los que sufrían por la injusticia, solo a los que no habían comprometido su corazón. Y entonces sucede algo que cambia completamente la narrativa, porque mientras el juicio comienza, hay un grupo que simplemente no es tocado, no porque sean más fuertes, no porque estén escondidos, sino porque llevan una señal, una marca, algo que los separa, algo que los identifica. Y aquí es donde la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué es esa marca y por qué nunca te lo explicaron así? Pero esto no se queda en una sola historia, porque cuando algo aparece una vez, podría ser coincidencia, pero cuando aparece múltiples veces, en distintos momentos, con el mismo propósito, entonces estamos frente a un principio. Y ese principio vuelve a aparecer, pero ahora en un contexto aún más extremo. El libro de Apocalipsis describe un momento donde el mundo entra en una fase de caos absoluto. Juicios, desastres, colapso. Pero antes de que todo eso ocurra, hay otra pausa, otra intervención, otro acto de marcación. Esta vez no es una ciudad, es toda la tierra. Y otra vez, antes de que el daño se libere, hay una instrucción clara: sellar a los siervos de Dios. ¿Dónde? En la frente, no en las manos, no en el corazón, en la frente. Y eso no es casualidad, porque la frente representa algo más profundo de lo que parece, representa la mente, la identidad, la decisión consciente. Pero aquí viene lo inquietante, porque mientras unos son sellados para protección, otros también reciben una marca, pero con un propósito completamente opuesto. Y de repente ya no estamos hablando solo de protección, estamos hablando de pertenencia, de autoridad, de territorio, porque en el mundo espiritual lo que está marcado tiene dueño, y lo que tiene dueño está bajo cobertura. Entonces la verdadera pregunta ya no es si existen ataques. La verdadera pregunta es: ¿bajo qué marca estás viviendo sin darte cuenta? Pero antes de responder eso, hay algo aún más antiguo, algo que ocurrió mucho antes de estas visiones proféticas. Porque en una noche donde la muerte recorría cada casa, donde no había escapatoria humana, donde no importaba la riqueza ni la posición, hubo una instrucción extraña: marcar las puertas, aplicar sangre, no negociar, no debatir, simplemente obedecer. Y lo más impactante no fue el acto, fue el resultado, porque esa noche el juicio pasó de largo, pero no al azar. Pasó de largo donde había una señal, donde había una cobertura, donde había una marca visible, aunque solo fuera para el mundo espiritual. Y otra vez el patrón se repite: marca, protección y separación. Entonces empiezas a darte cuenta de algo que cambia todo. Esto no es un símbolo vacío, no es una metáfora bonita, es un principio operativo, algo que funciona, pero solo si se entiende correctamente. Y aquí es donde la mayoría falla, porque buscan algo físico, algo visible, algo externo, cuando en realidad la marca más poderosa no se ve con los ojos. Y eso es lo que nadie te explicó. Porque la marca en la frente no es un tatuaje espiritual literal, es algo mucho más profundo, mucho más personal y mucho más poderoso. Es la mente alineada, es el pensamiento renovado, es una declaración interna que se vuelve externa. Es cuando tu identidad deja de ser confusa y se vuelve clara, firme,
inquebrantable. Pero aquí viene el problema, porque saber esto no es suficiente, entenderlo no activa nada. Puedes conocer el principio, pero seguir desprotegido. Y eso es exactamente lo que le pasa a muchas personas. Escuchan, asienten, incluso creen, pero nunca lo aplican. Y en el mundo espiritual, lo no aplicado no existe. Entonces, ¿cómo se activa realmente esta marca? ¿Cómo pasas de teoría a protección real? Porque hay una diferencia enorme entre saber algo y vivir bajo ese algo. Y lo que estás a punto de descubrir es lo que separa a los que solo creen de los que realmente están cubiertos. No empieza con palabras, empieza con intención, porque antes de cualquier declaración hay una decisión silenciosa: apartarte, detener el ruido, cerrar la puerta, crear un espacio donde no hay distracciones, donde no hay interferencias, donde solo estás tú y Dios. Y aunque esto parece simple, aquí es donde la mayoría falla, porque quieren protección sin desconexión. Pero cuando haces esto correctamente, algo cambia. Tu respiración se desacelera, tu mente deja de correr, tu atención se enfoca y poco a poco comienzas a sentir algo que no puedes explicar completamente, pero sabes que está ahí. Presencia. Y es en ese momento, no antes, cuando el acto comienza a tener poder real. Porque entonces haces algo que parece insignificante, pero no lo es. Llevas tu mano a la frente, no por costumbre, no por imitación, sino con intención, tocando el centro como si activaras un punto específico. Y mientras lo haces, no estás realizando un gesto físico, estás conectando tu pensamiento con tu declaración. Y aquí es donde todo se intensifica, porque lo que dices en ese momento importa más de lo que imaginas. No son palabras vacías, no es una repetición automática, es un decreto, es una afirmación de autoridad, es una declaración que el mundo espiritual reconoce, pero solo si es real, solo si viene desde convicción, porque puedes decir las palabras correctas, pero sin fe no pasa nada. Y puedes decir pocas palabras, pero con certeza absoluta, y todo cambia. Entonces, declaras no con duda, no con miedo, sino con firmeza que tu mente está cubierta, que tus pensamientos no están disponibles para la oscuridad, que perteneces a Cristo, que ninguna maldición tiene acceso, que cualquier obra en tu contra no solo es bloqueada, sino devuelta. Y mientras dices esto, algo invisible comienza a alinearse. Pero aquí viene el detalle que casi nadie te advierte, porque este no es el final del proceso, es el comienzo. Porque en el momento en que haces esto correctamente, no todo se vuelve fácil. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. La presión aumenta, los pensamientos intentan regresar, las circunstancias parecen resistirse. Y es aquí donde muchos se confunden, creen que no funcionó y abandonan. Pero lo que realmente está pasando es otra cosa completamente diferente. Porque esa resistencia no es señal de fracaso, es señal de que algo acaba de cambiar. Y justo en ese momento, cuando parece que todo se intensifica, es cuando la mayoría se rinde. Pero lo que no saben es que si cruzaran ese punto, todo comenzaría a transformarse. Y eso
es exactamente lo que veremos a continuación, porque lo que ocurre después de ese momento no es inmediato, y precisamente por eso es tan peligroso abandonarlo demasiado pronto. Al principio parece que nada ha cambiado, pero en realidad todo ya se movió. Solo que no en lo visible, todavía, y aquí es donde entra una verdad incómoda. La mayoría de las personas no pierden la protección porque no funcione, la pierden porque no permanecen el tiempo suficiente para verla manifestarse. Porque en el mundo espiritual, lo que se activa también es observado. Y cuando declaras con autoridad algo que antes no estaba establecido en tu vida, inevitablemente genera una reacción. No porque hayas hecho algo mal, sino porque acabas de establecer un límite que antes no existía. Y cuando el límite aparece, lo que antes tenía acceso, ahora encuentra resistencia. Por eso, cuando los ataques parecen intensificarse justo después de aplicar esta marca, no es coincidencia. Es confrontación. Es el momento exacto donde lo invisible reconoce que ya no tiene el mismo control. Pero aquí viene lo decisivo, porque ese momento define todo. O retrocedes o te afirmas. Y los que se afirman empiezan a notar algo extraño. Primero, muy sutil, casi imperceptible. Un pensamiento negativo que antes dominaba, ahora pierde fuerza más rápido. Una ansiedad que antes se quedaba todo el día, ahora se disipa en minutos. Una sensación de opresión que antes parecía constante, ahora aparece, pero no se queda. Y eso no es sugestión, es evidencia de que algo está rebotando. Porque esa es la función del escudo, no evitar que todo intente llegar, sino impedir que se quede. Pero hay algo más, algo que no se menciona lo suficiente, porque esta práctica no solo bloquea, también revela. Y eso puede ser incluso más impactante que la protección misma. Porque cuando tu mente comienza a alinearse, empiezas a ver cosas que antes no veías. Personas, ambientes, decisiones que parecían normales, comienzan a sentirse diferentes. Como si algo dentro de ti dijera, esto no está bien. Incluso cuando externamente todo parece correcto. Y ese discernimiento no llega de golpe. Se construye día tras día, declaración tras declaración, porque cada vez que colocas la marca con conciencia, no solo te proteges, te entrenas, tu mente deja de ser un territorio vulnerable y se convierte en un filtro activo. Pero aquí es donde muchos cometen un error silencioso, porque comienzan a depender del acto, pero olvidan la coherencia. Y sin coherencia, el escudo pierde fuerza. Porque no se trata solo de lo que declaras, sino de cómo vives después de declararlo. No puedes afirmar que perteneces a Dios y al mismo tiempo abrir puertas que contradicen esa verdad. No porque haya castigo inmediato, sino porque creas grietas. Y esas grietas son suficientes. Es como llevar un chaleco protector, pero caminar directamente hacia el peligro sin precaución. Sí hay defensa, pero también hay responsabilidad. Y entender esto cambia completamente el enfoque, porque ya no es solo un acto espiritual, es un estilo de vida. Por eso, los que realmente ven resultados no lo hacen una vez, lo hacen constantemente, especialmente en los momentos donde más lo necesitan, pero también cuando todo parece estar bien. Porque ahí es donde se fortalece la cobertura
en la consistencia, no en la urgencia. Y entonces ocurre algo que al principio parece coincidencia, pero luego se vuelve patrón. Situaciones que antes se complicaban, ahora se resuelven con una facilidad inesperada. Personas correctas aparecen en momentos precisos. Decisiones que antes generaban caos, ahora fluyen con claridad. Y lo más interesante es que muchas veces ni siquiera puedes explicar cómo ocurrió, solo sabes que esta vez fue diferente. Pero no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no estás desprotegido dentro de él. Y aquí es donde el impacto se vuelve aún más profundo, porque esta práctica no se queda solo en ti, comienza a extenderse, porque cuando entiendes realmente lo que estás haciendo, inevitablemente piensas en quienes te rodean, en tus hijos, en tu familia, en aquellos que quizás ni siquiera entienden lo que ocurre, pero sienten sus efectos. Y cuando aplicas esta marca sobre ellos, aunque sea con una oración simple, algo poderoso sucede. Porque no solo estás declarando protección, estás estableciendo cobertura, estás enseñando, incluso sin palabras, que hay una identidad más grande que cualquier miedo. Y muchos han notado esto de forma casi inmediata. Niños que dormían con ansiedad comienzan a descansar en paz. Miedos nocturnos desaparecen. Inquietudes constantes se calman. Pero lo más importante no es solo el efecto momentáneo, es lo que se está formando a largo plazo. Porque estás creando una generación que no crecerá desde la vulnerabilidad, sino desde la autoridad. Y eso cambia todo. Pero incluso con todo esto, hay algo que debes entender antes de continuar. Porque aquí es donde muchos se confunden completamente. Esta marca no te hace intocable de forma automática. No es una inmunidad mágica. No es una garantía de que nunca enfrentarás dificultades, porque la protección no elimina la realidad, pero sí cambia tu posición dentro de ella. Y esa diferencia es enorme, porque ya no enfrentas los problemas desde el miedo, sino desde la cobertura. Ya no reaccionas desde la desesperación, sino desde la claridad. Y aunque las circunstancias externas puedan parecer similares, tu respuesta ya no lo es. Y eso altera el resultado. Pero aquí viene otro nivel, uno que pocos alcanzan porque requiere algo más que práctica, requiere disciplina, la renovación. No basta con hacerlo cuando recuerdas, no basta con repetirlo mecánicamente. Debe haber momentos donde te detienes completamente, donde haces la aplicación con intención total, sin prisa, sin distracciones, con cada palabra consciente. No todos los días serán así, pero al menos una vez debes hacerlo con profundidad, porque ahí es donde se refuerza todo. Ahí es donde se cierran puertas que ni sabías que estaban abiertas. Ahí es donde se restablece la autoridad. Y los que lo hacen comienzan a notar algo aún más impactante. No solo están protegidos, están guiados, porque el discernimiento crece a tal nivel que comienzan a evitar problemas antes de que ocurran. Detectan intenciones ocultas, perciben ambientes cargados, reconocen decisiones incorrectas antes de tomarlas. Y eso no es miedo, es precisión. Pero a pesar de todo esto, todavía hay una última capa, una que define si todo esto se mantiene o se pierde con el tiempo. Porque puedes hacer todo correctamente, puedes declarar, aplicar, persistir, pero si ignoras esto,
el efecto se debilita. Y es más común de lo que imaginas, porque la protección exige coherencia continua, no perfección, pero sí dirección. No se trata de nunca fallar, sino de no vivir deliberadamente en contradicción. Porque cuando lo haces, no pierdes la marca, pero sí reduces su efectividad. Y eso es suficiente para que vuelvan viejos patrones. Por eso, los que realmente permanecen protegidos no son los que hacen más rituales, sino los que alinean su vida con lo que declaran, los que entienden que cada palabra tiene peso, pero cada decisión lo confirma. Y cuando ambas cosas se alinean, la protección deja de ser un esfuerzo y se convierte en una realidad constante. Pero todo esto nos lleva a una pregunta inevitable, una que cambia completamente la perspectiva, porque si este principio es real, si esta marca realmente establece protección, identidad y autoridad, entonces, ¿cómo sabes que ya está funcionando en tu vida? Porque hay señales, señales claras, señales que no dependen de emociones, sino de resultados. Y cuando las reconoces, ya no necesitas dudar nunca más. Pero esas señales no son lo que la mayoría espera. Y algunas te van a sorprender. Porque cuando la mayoría de las personas piensa en señales, espera algo dramático, algo inmediato, algo imposible de ignorar. Pero aquí es donde muchos se equivocan, porque las señales reales de protección activa no siempre hacen ruido. De hecho, muchas veces se manifiestan en silencio. Y si no sabes qué estás buscando, podrías estar experimentándolas ahora mismo sin darte cuenta. La primera señal no es externa, es interna y comienza de una forma tan sutil que casi parece insignificante. Es ese momento en el que un pensamiento negativo intenta entrar, pero no logra quedarse. Antes se instalaba, crecía, te dominaba, pero ahora algo lo detiene. No desaparece mágicamente, pero pierde fuerza. Y aunque parezca pequeño, ese cambio lo altera todo, porque indica que tu mente ya no es territorio abierto. Pero eso solo es el inicio, porque lo siguiente es aún más revelador. Empiezas a notar que ciertas situaciones que antes te drenaban completamente, ahora ya no tienen el mismo impacto. Discusiones que antes te consumían por horas, ahora se disuelven más rápido. Problemas que antes te paralizaban, ahora los enfrentas con una calma que ni tú mismo entiendes. Y en ese punto surge una pregunta inevitable: ¿soy yo o algo realmente cambió? Y la respuesta es ambas, porque la protección no elimina los desafíos, pero transforma tu posición frente a ellos. Y esa nueva posición crea resultados diferentes. Pero espera, porque aquí es donde se vuelve aún más interesante. Porque no solo cambia cómo reaccionas, también cambia lo que llega a ti. O mejor dicho, lo que deja de llegar. Porque muchas personas que practican esto con constancia comienzan a notar algo extraño. Situaciones negativas que antes parecían inevitables simplemente no ocurren. Problemas que estaban a punto de pasar nunca pasan. Encuentros incómodos se cancelan. Caminos que parecían cerrados se abren justo a tiempo. Y lo más desconcertante es que muchas veces ni siquiera puedes explicar por qué. Pero eso no significa que sea casualidad. Significa que algo está siendo filtrado antes de tocarte. Y ahí es donde entiendes que la protección no siempre se ve como una batalla ganada, muchas veces se ve como una batalla que nunca ocurrió. Pero aún hay más, porque una de las señales más poderosas es también una de las más ignoradas: el discernimiento.
Esa capacidad de sentir cuando algo no está bien, incluso sin evidencia clara. Antes dudabas de esa sensación, la ignorabas, pero ahora se vuelve más fuerte, más precisa, más insistente. Y cuando decides escucharla, evitas errores que antes parecían inevitables. Pero aquí viene el giro, porque ese mismo discernimiento también revela cosas incómodas. Personas que pensabas que eran seguras ya no lo parecen tanto. Ambientes que parecían normales ahora se sienten pesados. Decisiones que antes justificabas ahora sabes que no son correctas. Y eso puede ser difícil porque ver con claridad también implica tomar decisiones. Y no todos están listos para eso. Pero los que sí lo hacen comienzan a experimentar un cambio aún más profundo. Su vida deja de ser reactiva y se vuelve intencional. Ya no viven respondiendo al caos, viven guiados por una dirección clara. Y eso reduce drásticamente los ataques porque ya no estás caminando hacia ellos sin saberlo. Pero no todo es inmediato, porque hay una fase que casi nadie menciona y es donde muchos se desaniman. La fase de la paciencia. Porque aunque ya activaste la marca, aunque ya estás viendo señales, hay áreas de tu vida que parecen no cambiar al mismo ritmo. Problemas antiguos que aún persisten. Situaciones complicadas que no se resuelven de inmediato. Y es ahí donde la mente comienza a cuestionar. ¿Realmente está funcionando? Pero esa pregunta es una trampa, porque asume que todo debería cambiar al mismo tiempo, y no es así. Algunas cosas se rompen de inmediato, pero otras se desmantelan por capas, porque han estado ahí por años, porque tienen raíces más profundas y requieren consistencia, no duda. Y aquí es donde se separan dos tipos de personas: los que ven progreso y se mantienen, y los que no ven perfección y abandonan. Pero los que se mantienen eventualmente llegan a un punto donde todo encaja, donde lo que antes era lucha constante se convierte en estabilidad, donde la paz deja de ser momentánea y se vuelve un estado, donde la claridad ya no aparece a veces, sino que guía cada decisión. Y en ese punto ya no necesitas pruebas externas, porque lo sientes. Pero justo cuando parece que ya lo entendiste todo, aparece una advertencia que no puedes ignorar, porque sí, esta práctica protege, sí transforma, sí establece autoridad, pero también puede debilitarse. Y no por falta de poder, sino por falta de cuidado. Porque hay cosas que abren puertas, incluso cuando estás protegido, decisiones conscientes, hábitos que contradicen lo que declaras, exposición constante a lo que sabes que no te conviene. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzan a aparecer pequeñas grietas. No destruyen todo de inmediato, pero sí reducen la resistencia. Y eso es suficiente. Por eso es tan importante entender que esto no es un acto aislado, es un mantenimiento constante, es vigilancia, es coherencia, es elegir cada día cerrar las puertas que antes estaban abiertas, no por miedo, sino por convicción, porque ahora sabes lo que está en juego. Y cuando lo haces bien, ocurre algo que va más allá de la protección. Empiezas a experimentar libertad, pero no una libertad superficial, sino una profunda, una donde el miedo deja de controlar tus decisiones, donde la ansiedad pierde su voz dominante, donde la inseguridad ya no define tus pasos,
Y aunque el mundo a tu alrededor siga siendo incierto, tú ya no lo eres. Y eso cambia completamente la forma en que vives. Pero incluso con todo esto, aún falta algo. Algo que no solo protege, sino que sella todo lo que has activado hasta ahora. Porque hay una diferencia entre practicar un principio y convertirlo en parte de tu identidad. Y cuando cruzas esa línea, ya no es algo que haces, es algo que eres. Y ahí es donde todo se vuelve permanente. Pero para llegar a ese punto, hay una última decisión que debes tomar y no todos están dispuestos a hacerlo. Porque esa última decisión no tiene que ver con aprender algo nuevo, sino con comprometerte con lo que ya sabes. Y aquí es donde todo se vuelve real. Porque hasta ahora has entendido el principio, has visto las señales, incluso has sentido el cambio, pero nada de eso se sostiene si no eliges vivir alineado con lo que estás declarando. Y eso es lo que muchos evitan. Porque es fácil tocar la frente por unos segundos, pero no es tan fácil cuidar los pensamientos durante todo el día. Es sencillo hacer una declaración con fe, pero no lo es tanto rechazar aquello que contradice esa fe cuando aparece en forma de tentación, distracción o hábito. Y, sin embargo, ahí es exactamente donde se define si la marca permanece activa o si poco a poco pierde fuerza. Porque la verdad es esta: la protección no se pierde de golpe, se descuida en silencio, se debilita cuando dices una cosa, pero vives otra. Cuando declaras autoridad, pero tomas decisiones desde el miedo. Cuando afirmas que perteneces a Dios, pero mantienes puertas abiertas que sabes que no deberían estarlo. Y no ocurre de inmediato, pero ocurre. Y cuando finalmente lo notas, muchas veces ya sientes que algo cambió. Pero aquí viene lo poderoso. Porque así como puede debilitarse, también puede fortalecerse más allá de lo que imaginas. Y todo comienza con coherencia. Cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces apuntan en la misma dirección, algo se establece con una firmeza que el mundo espiritual no puede ignorar. Ya no eres alguien que intenta protegerse, eres alguien que vive bajo cobertura. Ya no reaccionas, anticipas, ya no dudas, ¿sabes? Y en ese punto, la marca deja de ser un acto y se convierte en identidad. Por eso cada mañana importa, no por el gesto en sí, sino por lo que representa. Es un recordatorio, es una declaración, es un reinicio. Es decir, hoy también pertenezco a Dios, hoy también mi mente está cubierta, hoy también no hay acceso para lo que no viene de Él. Y ese hoy repetido construye una vida completamente diferente, porque empiezas a caminar con una seguridad que no depende de las circunstancias. Las dificultades no desaparecen, pero ya no te dominan. Los problemas no dejan de existir, pero ya no te definen. Y lo que antes parecía imposible de cambiar, comienza a ceder, no de golpe, pero sí de forma constante. Y entonces entiendes algo que al inicio parecía solo una idea, pero ahora es una realidad. No estabas indefenso, solo estabas desalineado, no estabas abandonado, solo no habías activado lo que ya te pertenecía. Y eso cambia todo, porque ahora sabes que no se trata de superstición ni de rituales vacíos, sino de autoridad aplicada, de identidad asumida, de una conexión real con Dios que no solo se siente, se manifiesta.